Iniciamos el proceso informativo a través de Prensa Radial Noticias Planeta al Día. El anterior fin de semana, en la edición impresa de Diario La Hora, una página entera sobre la visión que tiene el ingeniero Guillermo Falconi en algunos aspectos esenciales y vitales del cantón y provincia de Loja, y principalmente de hechos relevantes e históricos de este territorio provincial y cantonal. Muchos de ellos ocultados de forma intencional o simplemente puestos en las páginas del olvido, pero con interés netamente particular. Uno de esos actos gloriosos que en el contexto personal yo lo considero como una de las cruzadas más grandes que pudo realizar el pueblo de Loja. Aparte de la primera, el éxodo de lojanos a diferentes latitudes del planeta. Pero una de las hazañas y gestas, si cabe el término, heroicas de aquella juventud fue la posta de la lojanidad, una de las cruzadas de ver obligación y voluntad para defender los altos intereses de Loja. Las realizaron los bernardinos, aquella juventud que se educaba en dicho colegio de la provincia de Loja. Uno de ellos está aquí presente, es el ingeniero Francisco Alvarado, con quien vamos a conversar y preguntarle por qué la gesta de los bernardinos nunca ha sido codificada en una parte de la ciudad de Loja. Señor ingeniero, buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Pablo. Lindon, buenos días. Buenos días a la ciudadanía. Bueno, yo creo los olvidos siempre se determinan al interés de otras personas, de otros sectores, y que muchas de las veces dicen, es preferible que me den mayor importancia a lo que estamos haciendo frente a un hecho histórico que se dio frente a grandes demandas vividas en ese tiempo, y que realmente el gobierno nacional tenía que acogerlas y darles positivos resultados. Y como siempre, nuestra historia lo ha determinado. Nuestra provincia siempre ha sido olvidada. Claro. Nuestra provincia siempre ha sido hasta cierto punto puesta en un rincón del olvido por los diferentes pretextos de la historia. Por el conflicto con el Perú, por ejemplo, decían pues no hay cómo hacer vías, porque se pensaba que si se hacía vías, los peruanos entraban y llegaban y se llevaban Quito, o por lo menos llegaban hasta Cuenca. Entonces, son hechos equivocados del gobierno nacional frente a una provincia que tiene gran potencialidad en muchos aspectos y que debía de haber hecho tener mejor suerte, ¿no? Tener mejor suerte en la atención que debía haber dado por todos los gobiernos. Y en uno de estos acápites de la historia llega un acto importante que se desarrolló en el año 1969 y 70. Lo digo en el 69 y 70 porque fue nuestra promoción de Bernardinos, y en la cual lideraba el rector del Bernardo Valdivieso, que era el ingeniero Guillermo Falconi, que con mucha trascendencia de trabajo con las autoridades de Loja, o sea, porque era parte de este centro cívico, llamémoslo por Loja, demandaban muchas obras que no se desarrollaban aquí en la provincia de Loja, en materia de salud, por ejemplo, en el asunto de infraestructura, tener el hospital creo que era de 400 camas, en la atención de educación, especialmente en el Colegio Bernardo Valdivieso, no teníamos laboratorio de físico, química, biología, etcétera. En la atención de la vialidad, que era importantísima. Vea, nosotros conocemos hoy en la historia, conocemos de que realmente y geográficamente
es importante la movilidad terrestre hacia la costa y hacia el puerto de Guayaquil, hacia la ciudad de Guayaquil, como también es importante desarrollar infraestructura vial hacia el Perú, porque somos los vecinos del Perú, prácticamente pasamos en línea de frontera, y eso no estaba atendido. Y es por eso que en ese tiempo todas las autoridades manifestaban lo siguiente: hoy necesitamos que esta vía hacia Balsa, San Ignacio, etcétera, se construya, se inicie el proceso de construcción. Como también pasando por Loja y Vilcabamba, como también la vía hacia la costa, hacia Balsas, ¿no? Porque teníamos la otra que se iba por Piñas, ¿no? Claro. Entonces, dentro de ese marco de demandas, de que realmente nos sentíamos demasiadamente olvidados, realmente se llevó a cabo este proceso cívico de las autoridades y naturalmente se tomó hasta cierto punto como un hecho de trabajo realizar un petitorio al gobierno nacional, pero realizando una posta, o sea, caminando hacia la capital de la República para poder llevar a las peticiones y realmente ver en el presidente de la República que de todas estas necesidades que lo tenía Loja para dar un inicio al desarrollo de nuestra provincia. Claro, señor ingeniero, le voy a leer algunas partes y también le cuestiono. Claro, los puntos, la motivación, a lo mejor la historia sí se encargó de escribir el Hospital Regional Isidro Ayora, vialidad y todo lo demás. Pero yo comparaba y manifestábamos, aquellos jóvenes estaban listos para desafiar a los Andes, claro, sin vituallas, sin abastecimiento, sin nada de nada. Ese acto heroico no cualquiera lo realiza. Entonces, la situación de llevar el pliego de peticiones y presentarle a Velasco Ibarra es una cosa, pero el medio, que eran la juventud, de desafiar al Chimborazo, señor ingeniero, no cualquiera lo hace, disculpe, señor ingeniero. Claro que es así. Claro, y eso es lo que está olvidado. Y bueno, y naturalmente, Pablo, ahí hubo la organización determinada del colegio, con los directivos, en la cual formaron una comisión respectiva y comenzamos a trabajar. Se comenzó a trabajar en ir caminando por todas estas ciudades hasta la capital de la República. Una de las personas que lideró esto fue el profesor Gonzalo Peláez, y comisionado también estuvo el doctor Calvache, que naturalmente hubo la organización y la participación de inicio. Fue un centro operativo de raidismo que había en ese tiempo, que justamente lo lideraba Gonzalo Peláez, y que naturalmente, conformado con todas las áreas deportivas del colegio, dijeron, bueno, iniciemos y preparémonos para llevar a cabo este hecho, porque realmente, como dices tú, Pablo, no era una cuestión totalmente fácil. ¿Por qué? Porque íbamos con vehículos hasta cierto punto que eran prestados. Claro, pero Loja no tenía los vehículos que tiene el día de hoy. No. Disculpe. Claro. Habían pues los buses de esa época, y que yo diría que esos buses de esa época de la cooperativa de Loja eran, yo creo que los más antiguos, si se quiere decir, frente a otros unidades de transporte que funcionaban en Quito, Guayaquil, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, dentro de eso hubo ese tipo de cooperación también. Pero y de ahí, ¿qué es lo que pasa? Que realmente en la parte técnica determinaron que esta participación atlética, llamémosla,
que se llevó a cabo no debían de ir más de 60 personas. ¿Por qué? Por la logística. Claro. De ahí si hubiéramos podido ir todos, yo le aseguro que íbamos toda la promoción, que éramos aproximadamente 300 personas. Claro, y bueno, aquí dice el ingeniero Falconi, esto está publicado en diario La Hora, ¿No? es un reportaje en la página 17. Fue una posta iluminada por la reflexión dirigida por la inteligencia y motivada por la herencia cívico y cultural del lojano. Sí, O sea, está describiendo correctamente lo que fue la posta de la lojanidad. claro. La inteligencia, la parte a lo mejor, quién elaboró los pliegos de petición, cómo organizaron y todo. La valentía y la determinación, la juventud de aquella época. Así es. Totalmente de acuerdo, porque tendría que haberse combinado justamente la sapiencia que tenían todas las autoridades de aquel entonces, y naturalmente quien lideraba en la parte estudiantil. Por eso yo dije, en la parte también política, de organización, de demandas, estuvo incluido el ingeniero Guillermo Falconi, y por eso se enlaza justamente con el trabajo que debía de haber desarrollado por parte de los estudiantes del Colegio Bernardo Valdivieso. O sea, hubo liderazgo y fuerza. Liderazgo de las autoridades y la fuerza de la juventud que pudo marchar, desafiar a los Andes y vencerlo, en otras palabras. Así es. Entonces digan ustedes, fue una posta admirada por todo el pueblo ecuatoriano. ¿Por qué posta? Porque eso puede ser una cruzada, porque la cruzada que hicieron ustedes, yo le llamo en ese sentido porque desafiaron, claro, llevaban el pliego, el testigo, como le dicen, en sus manos o en lo que era su movilidad, pero fue una cruzada, de ir directamente donde está el presidente y parárseles firme y decirle, aquí estamos, lea lo que dice el testigo. Yo diría que no solamente era ver los 4 o 5 puntos que se incluyó, sino de dejar en la historia del país cómo debe de llevarse a cabo un reclamo ante las autoridades. Porque fíjense, han habido reclamos de otro tipo de otro tipo de hechos que no han dado resultados efectivos, ¿no? Incluso hasta ahora. O sea, hasta en eso somos diplomáticos, claro. Como dice allí el ingeniero, con reflexión e inteligencia. Claro, vean otros tipos de hechos que se dan en la República, que no pasarán a la historia, pasarán a la historia por el cambio de actitud que quieren tener político en el país. Pero aquí es exclusivamente atención a una provincia olvidada. Atención a darle el punto inicial del desarrollo de la provincia de Loja. Yo lo veo desde esa perspectiva, porque realmente, si nosotros comparamos, y yo lo dije en este medio de comunicación, con otro tema que lo conversamos hace algún tiempo, yo decía, Loja, en el contexto nacional, si vamos por calificación de emprendimientos, de desarrollo urbano y rural, estábamos nosotros hace 100 años aproximadamente en un nivel de tercera, cuarta ciudad. Hoy estamos más o menos en el puesto 18, 19. Ya estamos lo último. O sea, realmente eso nos sirvió para emprender y comenzar a desarrollar nuestras actividades de desarrollo. Sin embargo, Pablo, debo de manifestar lo siguiente. En la actualidad, ¿qué es lo que tenemos? Hemos estado inmersos también en la política nacional. Hemos estado inmersos siempre en la tendencia de que muchas ciudades y muchos intereses que se desarrollen en el país quieran
que siempre Loja esté a la cola de todo. Entonces yo creo que esta aposta de la lojanidad debe de darle el impulso necesario de la parte histórica de Loja y darle la importancia necesaria que así debemos de iniciar nosotros procesos de llevar a cabo reclamos hacia el gobierno nacional y a las diferentes entidades que podemos hacer con nuestros líderes que al momento están llevando a cabo los diferentes GATS cantonales y provinciales. Claro, pero ingeniero, y aquí hay una parte de que dice el ingeniero Falconi, dice, la unidad lojana se ha ido desactivando continuamente, ya no hay ese espíritu de rebeldía que nos unifique para conseguir logros para la provincia. Y yo le pregunto, porque es valedero lo que dice el ingeniero, o sea, nos han ido desarticulando, o sea, ya no provocamos grandes gestas como dos gestas tiene la historia de Loja, y una a lo mejor que es, no sabemos si es política, social o económica, pero es algo muy lamentable. La primera, el gobierno federal de Manuel Corrión Pinzano, que fue una de las gestas políticas de Loja más profundas. Segunda, la del Bernardo Valdivieso, de la juventud. Y tercera, el éxodo de lojanos a diferentes latitudes del planeta. Pero lo del Bernardo Valdivieso, señor ingeniero, no tiene ninguna codificación histórica en la ciudad de Loja. ¿Cómo decirles a las nuevas generaciones de lo que dice el ingeniero? ¿Cómo advertirles que hubieron generaciones que lucharon muy duro y enfrentaron incluso hasta temas de orden existenciales por llevar el espíritu de la provincia de Loja a la capital de la República? Pablo, yo tengo un criterio que a Loja le dicen la cultural, la musical. Ya. Y nosotros nos ufamamos de eso, de ser los más cultos, de tener una gran historia de Loja. Pero realmente yo digo que, como tú lo dices, ¿qué codificación existe? ¿Dónde encontramos eso para poderlo leer? ¿Dónde encontramos eso para que la gente pueda participar con la gran historia que hizo Loja? Claro. No la tenemos. Entonces, yo creo que es necesario que las autoridades de Loja, especialmente la de la capital provincial, desde la ciudad de Loja que partió, el GAD de Loja, inicie un proceso de este tipo de codificación y darle la importancia necesaria a cada uno de los hechos para llevar a cabo un aspecto fundamental que todo Loja conozca. Y eso está justamente en la formación del estudiante desde su niñez hasta la parte secundaria ya en adelante. Voy a tomar unas palabras del presidente Barack Obama sobre el tema del pueblo de Venezuela. Y en una parte les dice, si tuvieron el coraje y la valentía de cruzar los Andes, aquellos jóvenes del Bernardo Valdivieso, ¿por qué no tienen el coraje y la valentía de plantarse firmemente y decirle, aunque sea desde el Parque Central al municipio de Loja, qué pasó con el monumento del Colegio Bernardo Valdivieso de la Juventud? ¿Qué pasó con eso, señor ingeniero? Si tuvieron ustedes el coraje de desafiar los Andes, ¿por qué no desafiar a un alcalde y exigirle que los impuestos de Loja sean invertidos en lo que hizo esa juventud? Bueno, Pablo, en esto te voy a comentar lo siguiente. Perfecto. Si hubo la reunión de toda esta, llamémoslo esta década de jóvenes que nos graduamos en el año 1970 y en la cual se organizó realmente que una de las tareas importantes para nosotros era dar a conocer la apuesta de la lojanidad, porque se nos tomó en cuenta realmente ese periodo, esa etapa del 69 y 70, como que nosotros tenemos que llevar avante
esta actividad. Ujú. Naturalmente ahí debo de indicarles lo siguiente, no solamente los compañeros del 69 y 90 participaron en la puesta de la lojanidad, fueron también deportistas de otros años selectivos, pero tomando en cuenta desde el cuarto, quinto y sexto año del Bernardo Valdivieso. Claro. Entonces están algunos más que, bueno, pero en todo caso, nuestra etapa de educación fue la que realmente llevó a cabo este proyecto de trabajo de la puesta de la lojanidad. Y justamente en esta reunión quedamos formar comisiones para llevar a cabo que este hecho histórico quede impregnado en la ciudad de Loja. Me nominaron coordinador a mí para esta actividad, hicimos las gestiones con el ingeniero Marco Carpio, que él fue integrante de la puesta de la lojanidad, ante el ingeniero Jorge Bailón. Ya. Se generó el proyecto, este proyecto fue generado por el arquitecto Augusto Ramón y el compañero Neira, el arquitecto, no me acuerdo el nombre de él, el arquitecto Neira. Los dos esbozaron el proyecto y se lo presentó al ingeniero Jorge Bailón, él lo llevó a cabo el proceso y lo presupuestó. Ha durado mucho tiempo, creo que desde su muerte acá son más de 2 años y recién está la obra en las gradas del hospital Isidro Ayora, en una área muy limitada. O sea, ¿eso es el monumento? Ese es el monumento que aprobaron para determinar esta gesta histórica realizada por la puesta de la lojanidad, tomando en cuenta de que ahí inició. Claro, en la puerta del Hospital San Juan de Dios. La puerta del hospital. Esto yo no estoy muy de acuerdo. O sea, yo podría aceptar que este es un punto que ahí pueden determinarse algunas visualizaciones de los personajes que inició el proyecto. Pero yo lo que creo que esto debe de ser algo más grande, algo más visible. ¿Por qué no utilizar toda la explanada, señor ingeniero, del frente del Hospital Isidro Ayora? Sí, se podría hacer eso, Pero una edificación grande donde se encuentre, o un museo donde se vea fotografías, a lo mejor el mismo, o intentar replicar el pliego de peticiones, el testigo, y el monumento en la parte aérea de todo esto. En algunas reuniones que tuvimos con Guillermo Falconi, y le daba mi visión sobre... ustedes son arquitectos e ingenieros. Este tipo de obra que se puede consolidar frente al hecho histórico. Entonces yo le digo, aquí tiene que hacerse una edificación grande que sirve especialmente para la cultura de Loja, ¿no? En que incluso podría ser hasta un poco turístico, claro, porque ahí tú vas a ver todo lo que es Loja, ¿no? Puede publicarse lo del gobierno federal, puede publicarse lo nuestro, puede publicarse muchas obras, por ejemplo, de Pío Jaramillo Alvarado, de Jaime Carrión, de muchas personas, pero que esté consolidada en un solo acto. Y podría utilizarse, como tú dices, toda esa explanada del Hospital Civil. Yo tenía otra visión de que si bien ahí era un punto de inicio, el recorrido que se dio por la puesta de la lojanidad fue lo que en nuestro tiempo de niñez se llamaba el Carretero Norte, ahora es la Avenida Gran Colombia, y naturalmente que frente a la entrada de la ciudad, de frente a lo que es no me acuerdo abajo. El Banco del Pacífico. El Banco del Pacífico. El Parque de la Madre. El Parque de la Madre. Ahí justamente hay una calle que justamente enlaza
la parte occidental con la parte central, la avenida Gran Colombia. Y yo decía, en la parte posterior, no sacarle a la madre, al monumento a la madre, pero en la parte posterior se puede ser un elemento estructural capaz de que ahí esté consolidado toda la historia de Loja, ¿no? Con diferentes ambientes y mil de cosas que se podría formar, y también hacer el mural de la apuesta de la lojanidad, ¿no? Capaz de que, como es el ingreso a la ciudad, prácticamente todo el mundo lo admire, realmente ahí está el punto donde está asentada toda la cultura, visibilizada la cultura del Loja. Claro, bueno, esas codificaciones son interesantes, pero hay justificativos y habría que ver, eso es debatible. Es debatible, sí. Pero lo que sí es una grandeza de monumento, pero que genere turismo, no solamente nuestro, sino a nivel nacional. Claro. Por ejemplo, tras de esa explanada del Hospital Regional Isidro Ayora está allí uno de los logros de esa gesta. Así es. Y ese logro permitió a otros lojanos combatir una pandemia que prácticamente también atacó a médicos que murieron por esa pandemia. Así es. Entonces unamos épocas. Claro. El Bernardo luchó por ese hospital y ese hospital en el 2020, en el momento de la pandemia, sirvió para poder batallar con esta epidemia. Así es. Y allí murieron muchos médicos. Mucha gente. Muchos profesionales. Médicos que iban a combatir todo esto. Así. Entonces, ingeniero, luchemos por el monumento. Digo luchemos, yo no pertenecía a esa generación, pero tengo un deber, el que los elementos y los hechos históricos trascendentales de Loja sean codificados correctamente en el territorio, para garantía no solamente de soporte de hechos históricos, sino de información a las nuevas generaciones, para que sepan que un hecho histórico no es únicamente la actividad netamente personal, sino el de arriesgar la vida por una ciudad y por un pueblo. Esos son los determinantes. Claro. Y vean que nosotros nos quejamos siempre de que Loja no se desarrolla hacia el país y tenemos mucha materia para podernos desarrollar. Claro. Y yo digo siempre, por ejemplo, cuánta historia hizo la Universidad Nacional de Loja, con la presencia incluso de Guillermo Falconi. Ha dado hombres lustres al mundo. Hoy por hoy, Loja es la ciudad universitaria, yo diría. Existen 2, 3, 4 universidades aquí. Entonces existe este centro cooperativo de la educación, que es importante, que es del pensamiento hasta cierto punto, claro. El desarrollo del pensamiento. Pero también hay algo muy importante que no se lo ha desarrollado, es la parte ecológica. Aquí existe una gran reserva natural, una de las más grandes del mundo. Claro, y Humboldt la advirtió. Claro. Entonces, tenemos mucho que dar, tenemos mucho potencial y en la cual los lojanos debemos de inscribir este tipo de codificación que tú bien lo dices, Pablo, para llevar a cabo realmente al conocimiento de nuestra cultura y de nuestro desarrollo. Claro, porque aquí, claro, le envían a Lindon algunas informaciones ya a través de las redes, dicen, los monumentos en el parterre del hospital, bueno, claro, es explanada, yo le digo, pero es el parterre del hospital. El federalismo, la educación que usted hacía referencia, la educación federal, porque nosotros tenemos más educación federal que la misma, que la del Estado ecuatoriano. La posta de la lojanidad como obras y el hospital, claro. Así es. Y le pongo un punto adicional, señor ingeniero, A ver, ¿cuál para es? lucharlo.
la avenida Manuel Agustín Aguirre tiene que cambiarse de nombre. ¿Gobierno federal o Constitución Federal? Eso tuvo Loja y nos estamos olvidando de ello. Yo diría que más podría ser la Constitución Federal. Constitución Federal. Porque en definitiva fue un hecho constitutivo. Claro. Que realmente se dio. Sí. Porque el gobierno hasta cierto punto no llegó a consolidarse, lo llegaron más bien a pagar, pero en cambio dejó en la historia la Constitución federalista, que es importante para nosotros. Claro, y no está derogada, señor ingeniero, porque yo estaba revisando algunos libros y Gabriel García Moreno, por el apuro de hacerse del recurso económico para solventar los gastos de sus luchas, creo que se despreocupó de ese tema y valdría la pena comenzar a estudiar esos temas. Por ejemplo, dice el ingeniero Falconi, dice, él vive en el barrio Celis Román. Sí. Y que él se siente grato de estar allí porque en la calle donde él vive, que se llama Benjamín Pereira Gamba o Camba, él fue uno de los gestores de edificar la educación federal en Loja. Claro, es de origen colombiano, son 3 o 4 más. Claro. Pero lo que dice él, lleva el nombre de uno de los próceres del federalismo de Loja. Claro. Sí. Entonces, ingeniero. Y de los de la posta ninguno. Bueno. Pero el monumento sí, el monumento sí es. El asunto verá que en eso, por ejemplo, hemos degenerado muchísimo. Yeah. Yo creo que, por ejemplo, yo conversaba con familiares, con amigos, decir, bueno, sí es importante instalar un nombre en una calle, pero hay que ver que ese nombre de esa persona regenta el ejemplo a la sociedad, porque no es un compromiso hasta cierto punto de un político que llega lo voy a poner a tal persona porque hizo esto. No, tiene que ser un ejemplo hacia la ciudadanía, en el deporte, en la política, en la educación, en la salud. Vea, a mí me llamó la atención porque soy muy, digamos, tengo mucha afinidad porque soy casado con mi esposa que es González. Por ejemplo, uno de los que hicieron la promoción de la posta de la lojanidad era Hugo Guillermo González. Hugo Guillermo González. Pero no es aquel ciudadano que hizo todas las gestiones para tener el hospital del IES, si es que no estoy equivocado. No, primer director del hospital, sí. Del Isidro Ayora. Y vean que, por ejemplo, él también era periodista. Ya. Y era un gran impulsor, por ejemplo, de lo que yo me acuerdo de Vilcabamba, de la parte turística, de lo que debe de hacerse aquí en Loja, etcétera. Era muy, muy dinámico. Y yo hasta ahora no conozco que lo hayan tomado en cuenta para ponerle una calle en la ciudad de Loja. No, el centro de salud ya no tiene el nombre. Ya no, tiene otro tipo de denominación. Pero yo creo que nos están borrando la historia. Están borrando la historia. Vean, por ejemplo, yo siempre digo, la ciudadela Guillermo Falconi es importante, porque es un hombre que hizo historia por la educación. Que es la universidad. Que es la Universidad Nacional de Loja. Él fue rector también del Bernardo Valdivieso. Y yo le decía en una gestión que la hice ante una rectora, le digo, oiga, pero aquí no deben de colocarlo a Guillermo Falconi, porque él hizo mucho por el Bernardo Valdivieso. Nosotros, todos los bernardinos, al menos desde que fue rector, lo recordamos muchísimo a él. Pero sin embargo, no lo toman en cuenta. Solamente le han tomado en cuenta y con mucho mérito a la ciudad universitaria. ¿No? Entonces yo creo que Loja debemos de comenzar a luchar porque nuestros líderes realmente se empoderen realmente de los valores culturales de Loja, de los hechos históricos y que comiencen a construir, mostrando a la ciudadanía y al mundo
de lo que pasó aquí y de lo que puede tener historia en el futuro. Claro, porque no es únicamente, y bien que trae a colación estos temas, señor ingeniero, hay ciudadanos que a lo mejor han sido grandes, no solamente aquí en el Ecuador y en Loja, Así es. a nivel internacional, y están invisibilizados. Porque, ya le digo, o sea, una cosa son los actos netamente particulares. La vida cotidiana de trabajar uno no es un hecho histórico, discúlpeme, señor ingeniero. Uno lucha para sobrevivir. Así es. Pero aparte de ese tiempo que yo le dedico a mi familia, a mis hijas, a mi esposa, a mis hermanos, digo, no, hay que luchar por Loja, por esto, por instaurar desarrollo, infraestructura. Esos son los hechos verdaderos que son de hombres valientes. Claro. Y esos son los que tienen que ser visibilizados y observados. Porque que me digan el señor ingeniero Francisco Alvarado, un buen profesional y merece estar en la historia de Loja porque ha sido profesional. No, disculpen, esa era su profesión que le permitía tener su recurso económico para solventar sus necesidades. Al ingeniero hay que medirlo cómo trabajó en esa posta de la lojanidad. Eso es otra cosa, eso es muy diferente. Así es. Bueno, en todo caso, Pablo, es necesario realmente emprender un trabajo ante las autoridades que hoy o el día de ayer se posesionaron y que realmente iniciar por este trabajo que está hasta cierto punto a medias para poder llevar a cabo un proceso de trabajo de gestión ante las autoridades de la ciudad, especialmente de la ciudad, con el cabildo y el alcalde, para que tomen realmente un proyecto de beneficio que puede desarrollarse y que está dentro del ámbito cultural de la historia. Ya, señor ingeniero, ¿y el recurso económico? ¿Quién lo va a solventar? O también hay que hacer una cruzada, decirles a los ex bernardinos, bueno, nosotros estamos un ladrillo nosotros estamos acostumbrados a eso y se puede iniciar el proceso. Yo creo que ahora hay muchos mecanismos. Lo que falta es la voluntad política de definir que ese proyecto se lo ejecute. Pero ¿no será la voluntad mejor de dar un paso al frente y tomar acción y decirle, los bernardinos nuevamente están marchando para la consecución de su monumento? Sí, pero hay que consolidarlo al proyecto. Esta parte de aquí es inicial. Es inicial. La infraestructura que se ha consolidado en este momento es punto inicial. Consolídelo, señor ingeniero, al proyecto. Y tómeme en cuenta en la parte informativa. Le hago conocer, esta es la medalla que le entregaron a mi señor padre, el señor doctor Hugo Guillermo González, cuando se inauguraba el hospital regional. Esta medalla la tengo yo. Bueno, bestial. Qué importante. Mi señor padre hacía la cobertura de la inauguración del hospital. Esa medalla dieron de recuerdo y esa la tenemos. Bestial. Puede replicarse. Vea, ¿dónde podría? Esta es la gesta del Bernardo Valdivieso. Claro, sí, así es. Claro. Señor ingeniero, dos preguntas, a lo mejor no tienen nada que ver con la posta, pero dijo algo y cuando dice palabras hay que preguntar. Hay gente que a lo mejor no son de origen lojano, pero que han dado mucho valor, como los colombianos en la educación federal. Usted habló de el sistema de dotación de agua potable. ¿Es cierto que John F. Kennedy dio plata para construir la planta del Pucará? ¿Qué sabe usted? Bueno, no la conozco a ciencia cierta, pero lo que sí se conoce de que realmente fue un recurso extranjero que llegó para eso. La Alianza del Progreso. La Alianza para el Progreso. Yeah. Y ahí se construyó el sistema de agua potable para Loja. Hoy este sistema sirve para parte de la ciudad. Sigue funcionando. Sigue funcionando
y muy bien, ¿no? El problema de Loja, separándonos un poquito del tema, es de que no se ha hecho una consolidación de investigación del sector que cubre este sector. Y más que todo, el problema de Loja, no se ha hecho un estudio consolidado de epitometría de las redes de agua potable para Loja. No, sí, esa parte técnica ya. Pero lo que quiero es, por ejemplo, personajes. O sea, si John F. Kennedy dio plata... ¿Quién es la que construyó? Claro, ¿por qué? ¿Por qué le quitamos el nombre de John F. Kennedy a la avenida Kennedy? Claro. Que es hoy la Manuel Agustín Aguirre. Así es. Si él dio, a través de la Alianza para el Progreso, para que se hagan los estudios de la planta Pucará y todo ese sistema de la ciudad, del casco antiguo de Loja, porque hasta esta calle creo que sirve o se sirve del proyecto Pucará. Sí. Sí, esta calle, la calle Juan de Salinas. Claro, así es. Hay otro referente histórico que le ha dado gran valor a Loja y que lo hemos olvidado y no hay nada de él. El señor doctor Coquiche Otani, que dijo, Vilcabamba es el sitio ideal para estos temas de salud. Bueno, creo que el hospital se le denomina así, ¿no? Sí, pero imagínese un personaje de esas características. Le dice al mundo, en Loja está un sitio. Le está diciendo al mundo, vayan allá. Yo creo que parte del eje vial tendría que llamarse eso. Coquiche Otani. Claro. Y a lo mejor Japón dice, acá está un personaje nuestro. Vea que ahí tenemos que hasta ahora no se hace la vía Loja-Vilcabamba, el eje 4. Y que ya yo le voy a dar una primicia. Ya. Yo hice la consultoría del enlace sur-oriental de la ciudad de Loja. Y ya hice la medición y para llegar a hacer eso hay que hacer la medición de tráfico. Y fíjese que el tráfico promedio actual de Loja a Vilcabamba ya superan los 3.700 vehículos. Vamos camino a lo que es Loja-Catamayo. Loja-Catamayo, partiendo de los 7.000, ya comienza a ser un problema realmente la movilidad y ya tiene que comenzarse a hacer otro tipo de vía, otro tipo de diseño. Estamos hablando a lo mejor de una autopista. Muy posiblemente. Y bueno, por ahí tienen que generarse algunos proyectos que eso ya después le voy a comentar, como es mi propuesta, no digo mío, mi propuesta del agua potable que debía haberse hecho en Loja y que naturalmente fue rechazado por un exalcalde. Invitado, señor ingeniero, usted traiga los proyectos o envíeme los proyectos y diga, voy mañana y aquí nos sentamos a hablar de los grandes proyectos que tiene usted. Ingeniero, ha sido un gusto haberlo entrevistado. El gusto ha sido mío compartir estos temas importantes de la historia de Loja, especialmente de lo que correspondió a la apuesta de la lojanidad, que para nosotros lo llevamos, todos los jóvenes del año 70 del Bernardo Valdivieso lo llevamos impregnado en nuestro pensamiento y en nuestro corazón. Pero es hora de luchar por el monumento de ustedes. Sí, así es. Bien. Bueno, y cuente con nosotros con esta gran alianza de medios de comunicación, ingeniero. Muchas gracias. Gracias. Vamos a ir a la pausa comercial y retornamos con más informaciones. Prensa Radial, Noticias Planeta al Día, la fortaleza informativa, la política del Ecuador y del mundo.